Candela con Enrique Encinosa. Hoy tiene, como siempre, a Manny García, que tiene un tanque muy elegante. Él está cogiendo sol en la piscina. Y, y un invitado muy especial que ha estado conmigo muchísimas veces en la radio y unas cuantas veces aquí en el internet, que es Roland Bejar, el padre de Bejarito. Bejarito estuvo en los grupos, o sea, en el ejército israelí de defensa. Israeli Defense. Force. Así que bienvenido, Roland. Oye, qué bonito está el background tuyo ahí. Estás Bueno, en una selva. es un lugar donde aseguro silencio. Qué rico. Roland, como siempre, un placer tenerte con nosotros. No solamente eso, cuando el podcast empezó, el primer invitado que tuvimos fue a Roland Bejar. Es más, yo creo que esta es la tercera vez que te tenemos en el... Creo que sí. Y como siempre, tú traes mucha información de mucho de lo que está pasando con Israel y esa área que siempre está en candela. ¿Y por dónde empezamos hoy? ¿Por el Medio Oriente, por Cuba, por la política nacional aquí en Estados Unidos? Elige tú que canto yo. Bueno, porque tú de verdad que nos pones al día con el Medio Oriente. ¿Cómo ves la situación ahora? Hoy mataron a uno de los jefes de Hamas. Bueno, eso afortunadamente es un suceso que se repite semana tras semana, porque no existe la posibilidad de que sobrevivan. El destino de esos caballeros está trazado. Quien ataca a Israel, quien asesina a nuestros niños, no es perdonado. Nosotros no creemos en el perdón de esos pecados. Roland, yo leí un artículo y quería tocar este punto contigo porque es un artículo válido. Tú sabes que aquí los antitrumpistas enseguida dijeron que los ataques que hizo Israel con los Estados Unidos en Irán fueron un fracaso, cuyo no lo fueron. Pero leí un artículo interesante que dicen que el gobierno ese está a punto de posiblemente caer después de lo débil que está, después de todos esos ataques, que tienen chance de que ese grupo que han estado llevando ese sistema desde el año 79, podemos decir, no dure mucho más. ¿Qué tú has oído sobre eso? Bueno, mira, ya antes del 7 de octubre, Irán había decidido utilizar una desproporcionada cantidad de sus recursos en la desaparición de Israel. Eso le costó billones de dólares. Afortunadamente para ellos tuvieron la ayuda de Biden y de Obama en su momento para tener de ahí los fondos para destruir Israel. Pero gracias a Dios no alcanzaron y no pudieron destruir Israel. Producto de eso, la economía iraní se desplomó prácticamente hasta el punto que hoy en día la moneda originaria, la unidad de la moneda iraní vale 1 centavo de dólar. Wow. ¿Ok? Ese es el valor de la moneda iraní en este momento. Pues eso me recuerda a cuando mi hijo Eric regresó de Irak. Me dijo, compré dinero de Irak. Dice, no vale nada. Dice, pero si algún día sube nada más que a 3 centavos, voy a hacer cantidad de billetes. Todavía lo tiene guardado, ahí tiene como 2 millones de denarios, no sé cuál es la... Y todavía no ha llegado a los 3 centavos. No. Pero él es millonario. Por nivel de Irak es millonario. No, pero es millonario porque tiene el privilegio de vivir en el mejor país del mundo, además. Sí, bueno, también, pero tiene millones
tiene 2 millones en dinero de aquí. Imagínate tú. Bueno, continuando con la pregunta de Manny, la economía está completamente en bancarrota prácticamente. Pero además de eso, el prestigio y el miedo que el pueblo iraní podía haber sentido imaginando una potencia y una fuerza que los resultados de los ataques israelíes y norteamericanos demostraron que no era tal. Hasta hoy, el espacio aéreo iraní es controlado por los israelíes a miles de millas de distancia. Sus defensas antiaéreas prácticamente desaparecieron. Su programa nuclear, si no fue absolutamente destruido, fue detenido por no sé cuántos años. O sea, el peligro inminente que había antes de los ataques, gracias a Dios desapareció. Fíjate que no se ha producido ningún ataque más desde Irán hasta hacia Israel. Hezbollah está prácticamente desintegrado gracias al trabajo de la Fuerza de Defensa de Israel, y ahora el gobierno libanés, aprovechando la coyuntura, se ha aliado a los israelíes para destruirlos totalmente, porque Hezbollah no solamente ha atacado a Israel, pero también ha controlado la sociedad libanesa por muchos años a través de las armas y en el parlamento libanés, donde tienen una presencia importante. Así que por ahí van las cosas. En Gaza, lamentablemente, todavía quedan miles de guerrilleros, de terroristas de Hamas dentro de Gaza, con la característica que tienen el apoyo total de la población, no total, no vamos a decir total, porque una buena parte de la población de Gaza ya se está rebelando contra Hamas, y hay una situación que puede dar una idea de cómo podría ser Gaza después que se acabe esto. Hay que entender que las sociedades árabes se rigen por clanes, no por municipios, ni por provincias, ni por estados, son los clanes, y depende del poder y el número de integrantes que tengan estos clanes, van a tener más o menos poder en el área. En Gaza, todos estos clanes, por conveniencia, por miedo, por negocio, por coincidencia en el deseo de destruir a Israel, han estado del lado de Hamas. Todos están armados, todos están en negocios fuera de la ley, como el contrabando de todo tipo, incluyendo las drogas, y tienen fuerza, y están viendo que esta situación ha perjudicado su modo de vida de una manera que quizás sea irreversible. Entonces ya hay dentro de Gaza una fuerza que se opone a Hamas, que está pidiendo que Hamas desaparezca, y eso ha producido quizás un leve aumento de la cooperación con las fuerzas de defensa de Israel. Por otra parte, Israel está, la Fuerza de Defensa de Israel, el primer ministro de Israel, el ministro de las Fuerzas Armadas de Israel, el Mossad, el Shin Bet, todas las fuerzas israelíes y el pueblo israelí está convencido que la única solución es acabar definitivamente con estos forajidos. En la televisión se ven protestas masivas en Israel para tratar de presionar al gobierno israelí a que ceda, que permita
con la falsa esperanza de que estos terroristas devuelvan a los rehenes, cosas que sabemos que no es posible que suceda si nos remontamos al primer caso más conocido de secuestro de rehenes hecho por Hamas, en la persona del soldado Gilad Shalit, que era un niño de 18 años que acababa de entrar al ejército de Israel, que no tenía ni siquiera todo el entrenamiento que esto implica, y un día lo secuestraron en una carretera y lo mantuvieron 5 años chantajeando al gobierno israelí y al pueblo israelí. El resultado fue que al cabo de los 5 años, estamos hablando de 5 años, estos rehenes ya llevan 2. O sea, esto no es una cosa que sucedió antes de ayer. Al cabo de los 5 años, por la presión que ejercieron sobre la opinión pública israelí, lograron que hubiera un intercambio de asesinos palestinos, de 1,000 asesinos palestinos por este niño. Entre ellos estaba Sinwar, el cerebro y el jefe de esta macabra operación. La experiencia ha demostrado que liberar a estos asesinos es pan para hoy y muerte para mañana. ¿Y cuál tú crees que sea la solución para Gaza? ¿Votar a todo el que está en Gaza y que sea parte de Israel? No. Israel no tiene ningún interés ni en sacar a los palestinos de Gaza, ni en quedarse con Gaza. En absoluto. Bueno, déjame decirte, si ahora lo que tienes ahí es una región donde todavía quedan varios miles de terroristas, ¿ok? Y se llevan meses peleando y todavía hay rehenes, yo te diría que la mejor solución es del río al mar, todo judío. Bueno, mira, es lo común y lo normal que los territorios recuperados por una guerra en toda la historia de la humanidad pertenecen al vencedor. Siempre ha sido así y siempre es así. Ceuta, Melilla, Canarias, qué sé yo, cuántos ejemplos hay de territorios que fueron en el norte de Chipre. ¿Cuántos territorios hay en el mundo que son ejemplos de esto que te acabo de decir? Jamás recuperaron ninguna soberanía. Y en el caso particular de los llamados palestinos, que por cierto empezaron a llamarse palestinos con orgullo a partir de 1964, tras la creación de la Organización para la Liberación de Palestina, fundada por al-Husseini, el que lideró las masacres de judíos en el 29 y en el 36, mucho antes de que existiera el Estado, y que avivó el odio entre los otros países árabes para conseguir que tras la refundación del Estado de Israel decidieran destruir al Estado de Israel, empeño en que no han cejado. Afortunadamente se ha logrado una junta que para los árabes es un tratado temporal en los tratados Abraham. Esos tratados Abraham van a durar hasta que ellos consideren que tienen la suficiente fortaleza para destruir Israel. Eso yo lo veo y lo tomo como una pizca de sal, porque la duración de estos tratados es impredecible. Pero volviendo a Gaza, yo creo, y es de lo que se está hablando,
entre los círculos políticos, intelectuales y gubernamentales de Israel, que lo ideal sería que los clanes que existen tanto en Judea y Samaria, mal conocido como el West Bank, y Gaza, tengan esa jurisdicción. Entre muchísimas razones, es porque así es como funciona en todos los países árabes que viven con relativa paz. Los Emiratos Árabes es un ejemplo de eso. Son clanes los que organizan la sociedad dirigida por un sátrapa, por un dictador, en algunos casos por tiranos, como fue el caso de Libia o de la misma Siria, que era Assad, y los alawitas, que era la secta islámica a la que pertenecía la familia. Entonces, ese puede ser un plan, y en los primeros tiempos, organizado y financiado por los países árabes que tienen toda la cantidad de dinero que nos podamos imaginar y más. Y ninguno quiere a los palestinos. Claro, el problema es que la otra opción es que los palestinos se vayan para esos países a destruir esos países como lo han intentado. El mejor ejemplo es Jordania, que en definitiva es el primer estado palestino. Chico, y se los mandamos a Somalia para que peleen con los piratas. Bueno, esa podría ser una buena idea, pero no creo que sea ese el resultado. Lo más probable es que hagan alianzas con los piratas. ¿Ok? Entonces, el mejor ejemplo es Jordania, como te dije, que es el 75% de la población se considera palestina. Y ya en el 1970 intentaron destronar a los beduinos de Abdullah, que era el rey entonces, a lo que respondió este rey con asesinando 32,000 de ellos en un par de semanas. Eso fue lo que dio la creación al movimiento Septiembre Negro, cuyo ideólogo era Mahmoud Abbas, el presidente de la Autoridad Palestina, y fueron los responsables del secuestro y asesinato de los deportistas en las Olimpiadas de Múnich. Entonces, los jordanos no quieren más palestinos. 72. 72. 72 o 70. No, 72, ¿no? Creo que fue 72, yo dije 74. Las Olimpiadas fueron en el 72, la matanza fue en el 70. Ok. Ok, pues hubo la masacre del 72 también. ¿En Jordania? No, en las Olimpiadas, por eso me confundí. Las Olimpiadas fueron las Olimpiadas del 72, pero la masacre que dio lugar a Septiembre Negro como una organización terrorista, que fue la que cometió el hecho durante las Olimpiadas, sucedió en el 70. Y Septiembre Negro entrenó por mucho tiempo a sus expertos en explosivos y en operaciones en Tarará, Cuba. Y en Pinar del Río también. Yo tengo un amigo que, un joven en el servicio militar obligatorio, entrenó terroristas palestinos en un par de lugares que existían en Pinar del Río. Sí, en Pinar del Río incluso había un campamento donde se entrenó el Che con su gente para ir al Congo. Pero ahora que estamos en el tema de Cuba, Yo quería, Enrique, perdóname, antes de entrar en el tema de Cuba, y perdóname porque tengo esto en la mente, este ataque que acaba de hacer Israel a los Houthis en Jordan. ¿Qué tú crees que salga ahí? Creo que mataron al jefe principal de ellos. Bueno, mira, usualmente la
los acuerdos y la ética internacional se opone al magnicidio. De hecho, en los Estados Unidos existe una ley que impide que el presidente o que ningún organismo acuerde el magnicidio de un enemigo. Y déjame hacer un paréntesis aquí. En el caso de Panamá, de Noriega, primero se demostró legalmente que era el jefe del narcotráfico panameño. Después que había impedido que se impusieran los resultados de unas elecciones. Esos dos elementos eliminan los efectos de la ley, porque no es un magnicidio, es la eliminación de un criminal. Eso mismo es lo que le están aplicando a Maduro. Maduro lleva muchísimos años ahí, Chávez lleva muchísimos años ahí, pero cometió dos errores que lo hicieron vulnerable. Primero, no respetar las elecciones que se llevaron a cabo, que se demostró hasta la saciedad con las actas, con toda la documentación pertinente que había ganado la oposición. Ese es el primer punto. El segundo punto es las investigaciones realizadas por los organismos norteamericanos que demuestran su relación con el tráfico de drogas como jefe del cartel de los soles. Entonces ya deja de ser visto como un jefe de Estado, ya no lo protege la ley en contra del magnicidio, entonces está adobado para ser cocinado. ¿Ok? Entonces la gente se desespera un poco, pero tú que te criaste aquí, tú sabes que con los americanos no tiran la primera galleta tan fácil como nosotros. Se dicen horrores hasta que llegue el punto en que tiran la galleta. Y eso es una manera de ser. Y eso es lo mismo que está pasando. Entonces, repíteme la pregunta que me... Estábamos hablando de los Houthis. De los Houthis. Y en el caso de los Houthis es exactamente lo mismo. Muy poca gente sabe que el país está dividido en dos. Una parte del país está en paz, está gobernado por un sátrapa, como todos los demás países, pero que mantiene el orden y no ataca a sus vecinos. Estamos hablando de Yemen. De Yemen, estamos hablando de Yemen. Ok. Estamos hablando de Yemen. Pero un grupo terrorista, que son los Houthis, apoyados por Irán. Apoyado por Irán, por supuesto. Enemigo a muerte de los saudíes. Entre otras cosas, porque los saudíes son suní y los Houthis son chií. Ya tú sabes. Y el odio entre chií y suní es grande. Es hasta la muerte. Eso, pues, ese odio fue lo que provocó que los sunís de Arabia Saudita, de los Emiratos Árabes, de Qatar, que son unas ratas que también han financiado a Hamas y también los han ayudado en todos los aspectos y tienen penetrado a billetazos al Partido Demócrata de los Estados Unidos, ¿ok? Son unos títeres de Irán. Este ataque no solamente mató al jefe del gobierno Houthi, se atacó el palacio presidencial en un momento en que estaban reunidos. Más o menos lo mismo que pasó en el Líbano, en la misma táctica, y que también se enteraron de que iba a haber una reunión de los altos mandos de Hezbollah y aprovecharon para mandarle regalos afectuosos y desaparecieron. Entonces, estos individuos tenían una reunión en el Palacio Presidencial, los organismos de inteligencia israelíes lo sabían y efectuaron el ataque. Están delante de todo esa gente está en todos lados.
Bueno, es que si no estuviéramos adelante, no estuviéramos. Sí, es verdad. Supieron de esta reunión y solamente sobrevivieron 2 personas, 2 altos funcionarios de lo que se puede decir el gobierno de los Houthis, porque no asistieron a la reunión. Todos los demás que estaban en la reunión, toda la plana mayor de esa pandilla fue eliminada de un golpe. Deben haber sido justos cubanos porque llegan tarde a todos lados. Bueno, oye, yo estaba aquí temprano, ¿eh? No, pero sí, pero tú eres un Cuban, ¿ok? Oye, por cierto, Pero el cubano cuando te dice PM es un poco más ajá. y AM es antes de mañana. Ok. Hablando de Cubans, ayer en un homenaje que le hicimos al doctor Jaime Susliki, me encontré con un amigo tuyo que hizo turismo en África, no sé si contigo o con tu papá. Leonardo. Leonardo Villota. No, que Leonardo Villota no creo que haya hecho turismo en África nunca. Leonardo Sindrolovitz, amigo tuyo o de tu papá, pero me contó que hizo turismo en África con él. Tú estás pensando de Pedro Encinos. Ese Era es, primo de mi padre, que estuvo en África. primo de tu padre, ajá. Él hizo turismo con él en África. En Angola. No, en el Congo. Otro lugar que los cubanos han visitado frecuentemente. El petróleo tiene un costo y es la sangre cubana. Sí. Con lo de los Houthis, con este descabezamiento, es probable que tenga un resultado como lo que pasó con Hezbollah, porque estas organizaciones piramidales se controla el dinero en la cúpula. Y sin dinero, como dijo Napoleón, no hay guerra. Entonces, esto yo creo que ha sido un paso muy positivo por parte de la Fuerza de Defensa de Israel de decapitar a estos individuos, porque ahora imagínate tú la lucha que va a haber entre ellos para controlar el dinero. Ahí van a haber otras bajas. Ellos mismos se van a provocar bajas en la lucha por conseguir el dinero, que también ha sucedido entre la gente de Hezbollah después de la eliminación de Nasrallah y de los altos mandos de Hezbollah. Así que es una buena noticia para el mundo que estos asesinos no respiren más. Dale, Enriquito, que yo sé que tú quieres mover la conversación a más cerca a nuestra frontera. No, simplemente quería la visión de Béjar de la situación cubana. O sea, yo veo en el internet, en Facebook, lugares así que hay cubanos que dicen, ahora le toca a Cuba, Trump se va a encargar de Cuba. Trump no es guerrero. Trump lo que quiere es paz. Trump no va a invadir a Cuba, ¿ok? Sí ha pasado sanciones de visas, sanciones económicas, y Cuba está en un nivel de desastre donde hay apagones diarios, donde el turismo ha decaído enormemente, y la oposición no vale para nada. Verdaderamente, a excepción de unos cuantos, la mayoría de la oposición lo que quiere es salir del país o dentro del país estar en un nivel que son opositores, pero en realidad no se oponen demasiado para no arriesgarse. No coincido totalmente. Coincido bastante, pero no totalmente, porque yo sigo creyendo en los cubanos. Y yo sigo creyendo que dentro de Cuba no es una mayoría
no es una masa tremenda, pero yo creo que siguen, que dentro de Cuba, como fuera de Cuba, hay muchos cubanos y cubanas decentes que aman la libertad, que saben que este sistema no puede continuar. Y está sucediendo lo que, mira, la revolución cubana se basó fundamentalmente en incrementar la envidia, exacerbando diferencias sociales que no existían en Cuba de la manera que ellos las describieron. Lo están tratando de hacer aquí también. ¿Eh? Que lo están tratando de hacer aquí también. Por supuesto, pero el problema es que en Cuba se le ha virado la tortilla, porque Fidel, que era un viejo zorro, hijo de la Gran Bretaña, impedía que la cúpula alardeara de los placeres a los que tenía acceso. Yo conozco un caso, específicamente el ayudante de Tomasevich, que era un delincuente, que fue el que le protegió la parte abajo de la espalda a Fidel cuando estuvo en Boniato. El ayudante de él me contó a mí, ¿okay? Ya ese hombre murió, me contó a mí que él en La Habana manejaba un Ferrari, pero la carrocería era de Lada, para que nadie supiera que él manejaba un Ferrari. Él trajo el Ferrari y en los talleres de Cubalce le quitaron la carrocería de Ferrari y le pusieron una carrocería de Lada. Y él andaba por toda La Habana con un Ferrari, pero nadie sabía que era un Ferrari. Hoy en día, la cúpula gobernante alardea de los placeres a los que tiene acceso, mientras la población vive en la miseria. Por eso Díaz-Canel se puso a dieta. Y la envidia, que es uno de los 7 pecados capitales, lamentablemente la heredamos de los españoles y fue un arma tremenda. Hay que recordar con el placer que en los primeros años de la revolución se le arrebataban las propiedades a gente que habían llegado a tenerlas a través del sacrificio de su familia después de muchos años. Se disfrutaba aquello. La masa con pata, como le digo yo, disfrutaba del sufrimiento de sus compatriotas instigados por un odio, partiendo de la cúpula, haciendo creerle a los cubanos que habían vivido en el peor país del mundo, cuando en definitiva estábamos a la cabeza de Latinoamérica con el pequeñísimo tamaño que teníamos. El mejor ejemplo a decir es que en el año 58 había más de 12,000 solicitudes de visa para poder vivir en Cuba de italianos. Ese es un solo ejemplo que te puedo nombrar. El flujo de españoles hacia la isla no se detuvo en ningún momento desde 1902 hasta 1958. O sea, la gente venía a Cuba a vivir. La gente no se iba de Cuba. La emigración de Cuba era muy limitada hacia otros países porque se vivía muy bien en Cuba. Se vivía bien. Es cierto que en las áreas rurales la situación no era igual que en las capitales de provincia o en La Habana. Pero los guajiros no emigraban, los guajiros no se montaban en una balsa para irse de Cuba, los guajiros no se metían en el tren de aterrizaje de un avión para irse de Cuba. Eso no sucedía, la gente no huía de Cuba. Después que estos hijos de, ya sabemos quién, llegaron al poder, más del 10% de la población ha emigrado y no han emigrado más porque no han podido. A mí no se me olvida una vez en una entrevista que alguien le hizo a un niño cubano y le preguntó qué quería ser cuando fuera grande. Dijo que quería ser extranjero.
Eso me partió el corazón. Y esa lamentablemente es la situación cubana. Yo creo... A mí me encantaría que este programa ahora que estamos haciendo lo vamos a tener que continuar porque se nos está acabando el tiempo. Pero esto está sumamente interesante porque yo creo que aquí hay una buena mezcla de la cual podemos hablar. Enrique. Bueno, Béjar se quedó callado de pronto. Bueno, porque no, es que yo veo que el tiempo se nos acaba, pero la mezcla que yo digo es lo que está pasando en Venezuela y cómo eso puede afectar a Cuba. Pero yo creo que aquí vamos a necesitar un segundo programa, Enrique, para continuar esta conversación. Bueno, si Béjar quiere enseñarnos el patio ese tan bonito la semana que viene, podemos hacerlo. Tú sabes que ustedes dos son mis amigos. Y además tienen todo mi respeto y toda mi admiración por lo que ha sido la vida de ustedes dos. Y además, el gordo es medio primo mío. Che, Candela. Candela.